Vamos a hablar con Viviana Postay, que es docente y formadora de docentes y directivos. Esto a propósito de un tema que siempre nosotros recurrentemente conversamos sobre esto, que es, nosotros abordamos casi todos los temas de la educación que podemos, y siempre nos preguntamos qué parte de la situación actual de la educación en la Argentina corresponde a la formación de los docentes. Con Viviana vamos a hablar sobre esto y ya la saludamos. Viviana, buen día, mucho gusto. Mi nombre es Jorge López de Simón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Bueno, usted es docente y formadora de docentes y directivos. Y de directores. Y directora, sí, así me así dicen. es. ¿Cómo se forma un docente, Viviana? Bueno, mira, nosotros en este momento desde Argentinos por la Educación estamos presentando un informe que tiene que ver justamente con los institutos de formación docente, donde está la autoría de ALSU, de Sáenz Guillén y de Luca, y la fuente de información es el relevamiento anual de la Secretaría de Educación Nacional, o sea, son datos oficiales, ¿no? Sí. En este caso, el foco está puesto en la formación docente de los llamados popularmente terciarios, no en la formación docente desde la universidad, correcto, sino en la formación docente que hacen los terciarios. Ajá. Y ahí vemos que en los últimos 10 años aumentó un 54% de egresados en Argentina. Los egresados de los institutos de formación docente aumentaron un 54%. Es un número medio gordo, que por ahí nos puede traer algunos errores, porque nos puede hacer pensar rápidamente cosas del tipo, bueno, sobran docentes, sobre todo si sabemos que la cantidad de chicos en jardín, primaria y secundaria bajó un 1%. Ajá. Pero ese número, ese 54% de egresados, primero que no tenemos la discriminación respecto de si estamos hablando de primaria, de jardín, de educación física, de inglés, de lengua. Es global el número, digamos. No, es global, y es global para Argentina. Ajá. Y cuando vos ves por provincias, vas a ver que en realidad las provincias que están moviendo la aguja para que tengamos este número tan gordo son Buenos Aires, Catamarca y Chaco fundamentalmente, en cuarto lugar Chubut. O sea que no es una realidad tan generalizada, porque por ejemplo, fíjate vos que provincia de Buenos Aires ha aumentado en un 347% en 10 años. 347 es un montón lo que te estoy diciendo, ¿no? Sí, claro. El porcentaje de aumento, y en Catamarca un 300 por 10%. Mientras que vos ves, por ejemplo, en Corrientes subió 6 puntos, es una subida relevante para una provincia como Corrientes, subió 6 puntos la cantidad de institutos, pero en la cantidad de institutos, ¿no? Pero los egresados subió 1 punto nada más, la cantidad de egresados de los institutos de formación docente. Entonces, por ahí, viste, es para mirar por provincia y también saber que en el país estamos teniendo, bueno, sabes que la UNESCO ya dice que para el 2030 a nivel mundial van a faltar 44 millones de docentes a nivel mundial. Y que esa falta para el 2030 va a estar muy centrada en las maestras de primaria. Te digo maestras porque en Argentina el 97% de la escuela primaria son mujeres, sí. Claro. Y en jardín es casi el 100%. Es el 99 largo. Ahora, Viviana, entonces, esto que nos está diciendo, que por un lado es un aumento desmesurado en algunas provincias y un aumento global también llamativo, ¿cómo no se contradice con esto de que faltan docentes? ¿O es un número también global que no estamos hablando de la Argentina específicamente? No, estamos hablando de Argentina. El número ese global, ese 54%. No, pero digo, lo que dice la ONU de que van a faltar docentes. La UNESCO, sí, perdón. Esto que dice la UNESCO sí es internacional. Sí es internacional. Ajá. Pero nosotros ya sabemos que, por ejemplo, en nuestro país está cayendo la natalidad. Está cayendo la natalidad. Claro, efectivamente. Entonces la cantidad de chicos en las escuelas va a disminuir. Pero también tenemos total convicción y sabemos que hay ciertas áreas en las localidades del interior, y no solo del interior, que son muy difíciles de cubrir. Por ejemplo, inglés
en inglés estamos produciendo egresados por debajo de lo que necesita el sistema, por debajo. E inglés está en este momento como espacio obligatorio hasta en las escuelas especiales. Y estamos produciendo por debajo de lo que necesita el sistema profes de inglés, sin contar el hecho de que los profes de inglés se ubican muchísimo en el ámbito privado, en el ámbito, no solo en los institutos privados que enseñan por fuera del sistema, sino también en empresas. El que estudia inglés tiene una ubicación en el mercado más rentable que en el sistema educativo que dar clases en una secundaria, ponele. Entonces, son muy grandes las diferencias. También sabemos que cuesta cubrir en las materias especializadas o orientadas en, ponele en informática, ¿sí? En lo que nosotros le decíamos en una época contabilidad, sí, que hoy se habla de sistema de información contable. Ajá. Y hay mucho cargo vacante y cátedra vacante que nos hace pensar primero en una falta de planificación estratégica, porque tenemos algunas áreas que producimos egresados por demás, más de lo que el sistema precisa. Ponele educación física, ¿sí? Producimos más de lo que el sistema precisa. Pero por otro lado, y en algunas menos, como yo te contaba recién con el caso paradigmático de inglés, pero por otro lado tenemos este hecho de que cuando nos movemos a escuelas del interior y a localidades del interior en una profesión profundamente, como está golpeada material y simbólicamente, Ajá. está costando cubrir. Vos en una provincia haces a lo mejor 15 kilómetros o 20 de la capital provincial y tenés cátedras vacantes, tenés cargos vacantes. Está costando cubrir. Una cosa es que egresen, ponele maestras de grado. Podés tener un número de egreso que tampoco es alto, es más alto el de jardín de infantes, ¿no? Esto Sí. te lo digo por experiencia de 30 años de antigüedad en formación docente, en sistema educativo, en formación Ajá. de directores. Egresan más maestras de jardín que de primaria. Una cosa es que egresen, otra cosa es que se queden en el sistema. Son dos mangos aparte. Claro. Pueden egresar, pero después quedarse en el sistema está siendo muy complicado. Sabemos que hay maestras que para quedarse en el sistema una de cada 3 maestras tiene más de un cargo en primaria. Ajá. Más de un cargo. Ya tener en primaria 2 cargos es una barbaridad. Ni hablar de pensar de tener 3, y ni hablar de que encabezamos un ranking. Este es otro informe de Argentinos por la Educación, ¿no? Ni hablar de que encabezamos un ranking en la zona, en la región, de cantidad de maestras de grado que tienen que tener un trabajo por fuera de lo educativo para poder llegar a fin de mes. Claro, para llegar a fin de mes. Ahora, sea vender cosméticos, vender empanadas, sí, entiendo. En las economías informales. Claro. ¿Sí? A ver, quiero preguntarle en principio las diferencias que hay. ¿Es lo mismo un instituto de formación docente en Corrientes que en la provincia de Buenos Aires? ¿Es la misma exigencia? Sí. ¿Es lo mismo? ¿Es exactamente lo mismo o cada uno tiene sus características? Yo creo que en este momento está muy centrado en el tipo de instituto de formación docente. A grandes rasgos por provincia, la verdad que creo que sería sumamente peligroso que digamos algo, poner que yo te dijera en Buenos Aires se forman mejor que en Corrientes. Porque otra persona te puede llegar a decir, sí, pero en Buenos Aires egresan mucho más fácil que en Corrientes. Claro. El número alguien te puede tirar con el número y te puede decir la cantidad de egresa, parecería que es más fácil recibirse en Buenos Aires. ¿Me entendés? Entiendo. O sea, la verdad que verlo así por provincia y decir en tal provincia están mejor formados que en tal otra es algo que no tiene mucho sentido. Ok, siguiente hay que mirar institución por institución. Está ¿sí? bien. Viviana, siguiente pregunta. ¿Está bien la cantidad de institutos de formación docentes que hay? Depende qué están formando. Si están formando inglés, necesitamos más.
y si están formando, o sea, esa es la cuestión de la planificación estratégica. Miremos mejor las carreras antes que las cantidades de institutos de formación docente. Ajá. Nosotros necesitamos de alguna manera una planificación estratégica que nos haga desviar, comillas, la demanda hacia espacios donde estamos teniendo serias vacancias. Física, química, matemática, inglés, tenemos serias vacancias. De alguna manera, en una planificación estratégica, nosotros tenemos que poder desviar. ¿Y por qué ocurre esto? Porque hay menos atractivo en estudiar y formarse en esas, porque son más difíciles, porque tienen menos salida laboral. ¿Cuál es la razón de que haya menos profesores de física, pongamos, o de matemática, como usted dice? Salida laboral en el sistema es enorme. De hecho, son personas que no están recibidas y trabajan antes de estar recibidas. Ok. La salida laboral es enorme en el sistema, ¿sí? Ahora, son espacios que cuando vos atravesás la escuela secundaria, son los espacios que suelen tener más fracaso escolar, más dificultad de aprobación. Ajá. Estas que yo te estoy diciendo, por ejemplo, matemática, física, química, suelen tener mucha dificultad, que eso también es a revisar, por qué tienen más dificultad, ¿no? Que otros. Pero inglés no tiene más dificultad que otros en el transcurso, en el trayecto escolar. No está como física o matemática, y sin embargo es un gran faltante. Fíjate vos que hay un montón de elementos para tener en cuenta. Es difícil, viste, dar como respuestas tajantes porque por ahí alguien no quiere estudiar física, o tenemos pocos estudiantes en las carreras de física o de química porque está asociado a algo muy difícil. Claro. Te la concedo, pero no es el caso de inglés. No es el caso de inglés. Viviana, en el cuadro sí, respecto de la variación de estudiantes de educación básica entre 2015 y 2024, lo que vemos es que en general ha disminuido, ¿no? La cantidad de estudiantes en institutos de formación docente o en chicos. En chicos en la escuela. En chicos, educación básica. Sí. Sí, bajó. Con algunos casos bajó, como, no sé, Catamarca bajó el 9%, Cava el 7%. Sí. Formosa el 7%. ¿Y van a bajar más? ¿Por qué? Y van a bajar más. Caída de natalidad. Okay. Los chicos en la de jardín, primaria y secundaria, sí ha bajado y van a bajar más. Es caída de natalidad. Argentina atraviesa una situación de caída en la tasa de natalidad. Esa es la tendencia. A menos que, por supuesto, nadie tiene la bola de cristal, a menos que de acá a un año haya una política de fomento de la natalidad de las familias, de este u otro modo, en este momento la tendencia es a la baja de natalidad. Sí, y eso es lo que ves esos números. Y si yo le dijese a usted, porque usted me hablaba de que acá hay que hacer una planificación estratégica, y yo me pregunto quién debe hacerla, sí, ¿no? Porque lo que es Nación cada vez quiere encargarse menos de los temas, dicen, no, bueno, es cuestión de las provincias, hay una Secretaría de Educación. Si yo le dijese a usted, bueno, Viviana, encárguese usted tiene la manera, tiene las llaves del reino, encárguese, ¿cómo planificaría? ¿Qué haría usted para planificar estratégicamente un mejor destino en estos temas? Bueno, primero lo que vos decís respecto del quiénes, fundamentalmente en el país son los ministerios provinciales, porque la educación es federal. Nación tiene que traccionar, poner cuadros técnicos, sí, ofrecer dineros, pero en términos de responsabilidades son los ministerios provinciales. ¿Qué creo yo que fundamentalmente es la llave de la planificación frente a la caída de la natalidad? Vos tenés como dos opciones ahí. Una opción es decir, vamos a cerrar cursos y divisiones. Cae la natalidad, habrá menos chicos en grados y en cursos, cerremos y juntemos chicos. A mí no me gusta eso. No me gusta el cerrar grados y cursos y juntar chicos, porque justamente uno de los problemas que tenemos en la enseñanza y en la convivencia escolar es la masividad de alumnos. Las aulas de 30, 35 chicos que siguen existiendo y muchas, porque más allá del número, hay escuelas que son más elegidas que otras. Sí, claro. Y sigue existiendo esto de que hay muchísimas aulas de 30, 35. Lo que yo creo
no es que haya que cerrar secciones y juntar chicos. Y entonces, comillas, nos ahorramos docentes. Yo creo que estamos necesitando más docentes por aula. Estamos necesitando auxiliares para poder trabajar mejor la educación personalizada de los chicos, para poder acompañar mejor las trayectorias diversas, la inclusión. Entonces necesitamos más docentes en otros roles y que estén más por aula, no juntar y amontonar más chicos por sección. Y sigue ocurriendo lo que durante muchos años fue queja de muchos padres que decían, por ejemplo, mi hijo conoce a la docente titular recién a mitad de año. Porque arranca la suplente de la suplente. Claro, arranca la suplente de la suplente, después está la suplente, la titular está con licencia. En general, suplente de suplente en las provincias es complicado porque solamente es posible en caso de maternidad, en general. ¿Sí? Pero sí las suplencias, no suplencia de suplencia, la suplencia sí sigue siendo, es una... Primero porque en primaria tenemos muchísima rotación docente, muchísima rotación. Tenemos pocos docentes que quedan más de 5 años en la misma escuela. Entonces no solo tenés suplentes, sino que a veces tenés estos faltantes. ¿Sí? Tenés tiempos demasiado largos donde ojalá haya suplentes, sería como mi concepto, ¿no? Que a veces no hay directamente docente. Esto pasa, a veces no hay. Pasan tiempo que los chicos te dicen, y la verdad que no tenemos todavía docente, o no tenemos profe en ciertas cátedras. Claro. Todavía no está nombrado. Tenemos también un sistema en muchas provincias, no voy a decir en todas, que tiene una burocratización excesiva a la hora de ver de qué manera se producen los nombramientos. Okay. A veces para lograr que se nombre una suplente hay que dar demasiadas vueltas burocráticas, porque bueno, tenemos el orden de mérito, tenemos que hacer un llamado, 2 llamados, hasta que se llega al llamado más abierto. A veces hay que tener contacto, el que tiene más contacto por ahí llega más rápido, ¿no? Pasa esto también. Y cuando estás en el sistema estatal no es tanto por contacto, sino por orden de mérito. El sistema estatal está muy burocratizado. En privada, por ahí es más lineal, porque es más de... Bueno, usted dejó el currículum, de profe de informática, yo soy directora, yo fui directora muchos años, ¿no? Yo soy directora, miro en privado y digo, bueno, tengo fulano de tal, lo voy a llamar por teléfono. En estatal, el circuito de las órdenes de mérito, el circuito del Estado, es un circuito que tiene una burocratización alta, que sí podemos decir que lo hace menos arbitrario, pero también lo hace lento, lo hace lento. ¿Y se podrían compensar estas dos cosas? O sea, hacerlo menos burocrático, pero que no deje pero que no llegue a ser arbitrario. Yo creo que ese es el gran desafío y es un desafío que hay que pensarlo con seriedad, porque nosotros no podemos estar teniendo tiempos largos, chicos sin clases, porque estamos en el marco de un sistema tan complicado hasta que llegue ese momento en el cual abrimos la puerta de decir, bueno, lo que en algunas provincias se llama el artículo 43, bueno, de distintas maneras, por las cuales decimos, bueno, sí, el docente puede, que venga el que sea, digamos, ¿no? Claro. Que se venga a notar que sea más allá del orden de mérito, más allá de, sí. ¿En cuanto cuando de hablas todo con esto, directores de estatal, sí, dime. ¿En cuánto de todo esto, Viviana, influye lo que gana un docente en la Argentina en promedio? A la cabeza. Nosotros en este momento tenemos en 20 años el sueldo más bajo. Hay un economista de la educación muy importante que se llama Alejandro Morduchowicz, ¿sí? Que recomiendo seguir en las redes, y que una de las cosas que dice es esta: estamos en 20 años con el salario más bajo docente en los últimos 20 años. Hoy tenemos el más bajo, ¿sí? Así que imagínate una profesión que tiene bajos salarios, que está completamente desprestigiada, que hay una rotura del lazo social, donde la familia se está poniendo permanentemente en cuestión. ¿Qué se está enseñando? La familia, son cosas que, bueno, hay que revisar, la trama de autoridad adulta, qué pasa cuando yo, si estamos almorzando, digo, ay, pero si tu maestra es una bruta, no sabe nada, bueno, que desarme y una cosa de más, la trama de autoridad. Y una cosa más, a mí me interesa mucho seguir conversando, pero bueno, la vamos a llamar en otra oportunidad, si puede ser.
una cosa más. Sí, por favor, ningún problema. ¿En cuánto influyó este deterioro que se está viendo? La idea que había en los... ¿Cómo? No, perdón, pensé que habías terminado la pregunta. No, ¿en cuánto influyó esta situación que tenemos hoy, digamos, que durante los últimos, no sé, 15 o 20 años, no sé cuántos, se fue, por un lado, sacándole autoridad a docentes, directivos y demás, el viejo cuento de que cuando yo era chico, mi papá nunca decía... voy a ir a retarle a la maestra porque te retó a vos, o porque te regañó, o porque te dijo que no hiciste bien una cosa. Eso se dio vuelta. En muchos casos era que los padres iban a reclamarle al docente cómo le pone una nota baja a su chico. Sí. Y por otro lado, de relajar las exigencias en la educación. Bueno, en un momento eran 2 previas, después había provincias que te dejaban pasar con todas las materias previas. No hay que desaprobar a los chicos, hay que sacar las notas para no estigmatizar, hay que sacar los abanderados, que dejen de existir los abanderados y los escoltas, etcétera. Todas estas cosas han influido o no a lo largo de los últimos años. Sí, seguramente han influido. Y a Argentina le está costando y le sigue costando compatibilizar 2 cosas. Por un lado, somos el país de Latinoamérica que tiene mayor expansión de la matrícula escolar, y eso está muy bueno. Está muy bueno decir que nosotros encabezamos en Latinoamérica con la mayor cantidad de chicos escolarizados. Nuestros chicos están casi todos escolarizados, el promedio es altísimo, pero que estén escolarizados con aprendizajes. ¿Sí? Nosotros rápidamente hemos incrementado la matrícula y nos ha costado compatibilizar con aprendizajes. En ese costarnos compatibilizar con aprendizajes, y han habido un conjunto de medidas que por supuesto han tenido sus marcos teóricos, sus sostenes, que han hecho que un poquito el sentido se desdibuje. Porque la verdad, si yo estoy en la escuela y da lo mismo si voy o no voy, porque no importa cuántas inasistencias tengo, claro, después igual paso o no hay consecuencias tan claras. Los chicos necesitan encuadres, los chicos y las familias, ¿no? Encuadres más claros respecto de lo que está pasando. Encuadres más claros, pasan cosas si vos no cumplís ciertas normas, pasan cosas. Y ese pasan cosas hoy está bastante desdibujado, ¿no? Bastante desdibujado. Yo soy una creyente de que nosotros tenemos que tener un sistema con méritos un poquito más ajustado. No puede ser que de lo mismo que vos te recibas de secundaria raspando o en la intensificación de la intensificación de la recontraintensificación, con no sé cuántos recuperatorios. Pero da la impresión de que te recibas. Pero da la impresión de que no sé, se grabó con fuego en el último tiempo, en los últimos años, las últimas décadas, que ponderar el mérito era ponderar el individualismo. Entonces, a mí por lo menos me da la impresión de que muchas veces se ha combatido al mérito y se ha desprestigiado al mérito, ¿no? Por aquello de que vos no llegaste a donde llegaste solo, porque tenés un Estado presente, porque la gente te ayudó, porque todo el sistema. Y ahí yo creo que empezamos a equivocarnos, ¿no? Y nos fuimos de mambo, digamos, nos pasamos como 3 pueblos con ese razonamiento en Argentina. Porque es un razonamiento que a mí me parece real. Vos podés decir, bueno, la verdad que una sociedad individualista es una sociedad que para mí no es deseable de ninguna manera. Correcto. Eso es una cuestión, y otra es, no vamos a estar valorando el esfuerzo y el mérito, y la verdad que aprobar raspando da lo mismo, porque al final terminamos emitiendo, también lo dice Alejandro Morduchowicz, certificaciones que no certifican, ¿viste? Claro. Y que, bueno, entonces los mismos chicos te dicen, ay, pero si yo después hago un trabajito y apruebo, profe, qué sé yo, no sé. Claro, pero vos después lo tenés que tener durante todo el año sentado en el aula, un chico que ya tiene la convicción de que en una semana puede resolver, no sé, 13 materias haciendo un trabajito y apruebo, y hasta dificulta una situación de convivencia escolar, que en este momento es el problema que está a la cabeza en las escuelas. El problema que está a la cabeza en las escuelas
no son tanto los aprendizajes, sino qué pasa con la convivencia escolar, ¿no? ¿Qué pasa en la posibilidad de esta, pues la convivencia escolar tiene que estar al servicio de que podamos enseñar y aprender? Y eso no está pasando, nos está costando mucho en las escuelas lograr situaciones de convivencia escolar que tengan esta posibilidad ajustada de que se puede enseñar y aprender. Y no estoy hablando, porque una mirada restauradora es una mirada imposible. Más allá de que nos puede gustar o no gustar. Uno no puede pensar que hoy las situaciones van a ser igual que cuando mi mamá iba a la escuela en los años 50. Sí, claro. Yo ya soy una persona grande, soy una señora que ya superó las 5 décadas, ¿no? Entonces, por eso hablo de este modo. Yo no puedo pensar en cómo eran las cosas cuando mi mamá iba a la escuela en los años 50. Sí, porque eso sería como absurdo. Tendríamos que volver, dice a veces la gente, bueno, pero la escuela ni siquiera era obligatoria. La secundaria no era obligatoria, no había obligatoriedad de la secundaria. Bueno, entonces que es mucho más fácil. Sí, no, claro, si por supuesto. Claro, si hay una problemática, y yo digo directamente, llévese a su hijo y se lo lleva a trabajar usted, porque no es obligatorio. Bueno, entonces por ahí hay como ejercicios nostálgicos que son un poquito como que no conducen a ninguna parte. Pero sí creo que tendríamos que poder revisar qué está pasando con el mérito en la escuela, qué está pasando con el esfuerzo, qué está pasando con esto de poder hacer la distinción con becas, no con un papelito, perdón, con todo respeto al papelito, y lo importante que es un papelito que emite una escuela respecto a donde dice que vos fuiste el mejor alumno o que no tuviste, no faltaste nunca, sino Viviana, que eso tenga después. Sí. Muy interesante, todo. Nos quedamos sin tiempo, pero le agradezco mucho. Esta, que espero que sea nuestra primera, pero no nuestra última conversación. Ojalá así sea, Ojalá así sea. Muchas gracias. Que tengan buen día, Muchas gracias. Igualmente. Viviana Postay, docente y formadora de docentes de Argentinos por la Educación.